estudiado un poco más o que se han establecido o estandarizado como las teorías más fuertes o parte de las teorías más importantes respecto al consumo voluntario. La primera es la teoría glucostática. Decíamos que en esta teoría lo que nosotros tomamos en cuenta es la cantidad de glucosa presente a nivel de la sangre. Es importante mencionar que esta teoría es principalmente para los animales que son no rumiantes, dado que en el caso de los rumiantes, la glucosa no funge un papel tan importante en el control realmente sanguíneo, ¿no? De hecho, se maneja que los rumiantes son animales que pueden cursar o que es natural que cursen con una hipoglucemia y que en ellos encontrar niveles de glucosa bajos tampoco es raro, porque en el caso de esos animales trabajan más bien con la parte de la gluconeogénesis a partir de los ácidos grasos volátiles. Entonces, para ellos existen otros parámetros que simulan o que más o menos tienen que ver con esta parte de la teoría glicostática, pero para los no rumiantes, perros, gatos, conejos, caballos, otros animales, esta teoría glucostática sí va a ser más importante. Esta glucosa controla el centro de la saciedad. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior que existen dos pequeños centros a nivel del hipotálamo? Uno que regula la saciedad y la otra que regula el hambre o el apetito. En la zona en la cual se controla la saciedad, existen unos pequeños receptores que están adaptados para glucosa, que se conocen justamente como glucorreceptores. Cuando la glucosa llega a esta parte o a estos receptores, se activa inmediatamente el centro de la saciedad. Y entonces esto justamente sucede cuando la sangre venosa o la glucosa en la sangre venosa es mayor al nivel de glucosa en la sangre arterial. Entonces es muy fácil que llegue hacia el centro de la saciedad y genere este efecto de ya no querer consumir más alimento. ¿No? De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, se sienten cansados o que no has desayunado o que sientes que no tienes energía, te sientes cansado, te da sueño de que a lo mejor no has comido nada, muchas veces te funciona comerte algo dulce, ¿no? Por lo regular, siempre es la tendencia a decir, cómprate una Coca-Cola, cómprate un gansito, cómprate un chocolate, cómprate un pastelito, algo dulce. Naturalmente, la mayoría de las veces vamos a buscar en ese tipo de condiciones un alimento dulce, porque es el que nos va a permitir, por inercia, aumentar más rápido estas cantidades de glucosa en la sangre venosa y poder generar un efecto de saciedad. Además de que obviamente las glucosas que vayan entrando se vayan utilizando para producir energía. Y cuando esta glucosa en la sangre venosa iguala o se reduce en comparación con la glucosa arterial, es cuando ya empezamos a tener una normoglucemia o una hipoglucemia, entonces es cuando el centro o los glucorreceptores que están en el centro de la saciedad ya no son activados o ya no están siendo estimulados y entonces ahora se activa el centro del hambre y es cuando nos da esa sensación de como que ya se hambrita, ¿no? Después de un ratito como que dices, ya se hambre, como que ya empiezo a necesitar otra vez energía, como que ya me rugen las tripas, ¿saben? Toda esta parte de efecto sobre el centro del hambre. ¿Quién controla hormonalmente estos efectos? Pues principalmente las hormonas que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, que están involucradas en el control de la glucosa, que es la insulina y el glucagón. La insulina, recuerden que lo que va a hacer o su función principal es reducir los niveles de glucosa en sangre. Insulina va a trabajar cuando la glucosa esté elevada. Va a empezar a introducirla hacia las células y una vez que logra introducir todas o la mayor parte de las glucosas que están disponibles hacia las células, va a generar un efecto de normo o de hipoglucemia, lo cual va a generar o va a estimular un incremento en el hambre, en la sensación o en la necesidad de consumir
alimento para volver a establecer o para volver a darle energía a las células. El glucagón, por su parte, pues va a actuar cuando haya una cantidad o cuando se requiera glucosa en sangre, entonces su función va a ser aumentar la glucosa a nivel sanguíneo. Acuérdense, el glucagón trabaja en balances energéticos negativos. Cuando el organismo te dice, oye, necesito glucosa, como que ya bajaron los niveles, ayúdame. Empieza a utilizar reservas corporales, tanto el glucógeno hepático como el muscular, y va a incrementar el nivel de glucosas en sangre, lo cual nos genera un efecto transitorio de sensación de saciedad y por ende una reducción o una inhibición transitoria en el apetito. ¿Por qué digo transitoria? Porque normalmente es esta hambre, no sé si les ha pasado, que de pronto tienes mucha hambre, pero por X o Y razón no pudiste comer en ese momento. Estabas en clases, estabas trabajando, tuviste alguna otra actividad, se te pasó el tiempo, en fin, cualquier cosa. Y para las 2 o 3 horas más o menos, como que ya no tienes esa misma sensación o esa misma hambre. O sea, llega primero un impulso que te dice, hoy sí, sí tengo hambre. Pasa un ratito, como que también el cerebro deja de pensar al 100% en que tienes hambre y al ratito es como de, ya se me quitó un poco el hambre, ¿no? No significa que tal vez no tengas, pero se reduce esa necesidad. Entonces, eso es básicamente por efecto de la utilización inmediata de las reservas. El glucagón te saca como del momento de estrés, del momento de necesitar en ese instante el comer algo. Si no pudiste comer, tenemos reservas, las vamos a utilizar y más tarde, cuando esos niveles de glucosa que alcanzó el glucagón a sacar vuelvan a reducirse, pues entonces ahora sí vendrá otra vez esa ola o esa sensación de hambre, que ahora sí dices, no, ahora sí tengo que comer porque ya no aguanto, porque ahora sí ya, pues ya no, ya mi estómago, mi cuerpo pide que coma, ¿no? Entonces, por eso les comento, es transitorio, es un efecto transitorio que va a durar en lo que el organismo termina de procesar esa glucosa que volvió a sacar a sangre. Depende obviamente de la reserva que se movilizó y depende obviamente también de la actividad que realizas posterior a eso, ¿no? Si a lo mejor estás corriendo o estás realizando ejercicio, pues va a ser mucho más corto el efecto porque te estás gastando esa energía de volada. Entonces, a lo mejor tienes trabajo tienes trabajo en casa, ¿no? En oficina, que bueno, sí es obviamente el desgaste mental algo, pero pues como que de pronto dices, bueno, ya, ahorita lo hago porque tengo que terminar la tarea, ahorita voy por comida, ahorita voy por comida. Sí gastas, pero no es un desgaste, es un desgaste importante, pero como que aguantas un poquito más o sobrevives un poquito más. Acá me ponían, Leonor, ¿a qué se podría deber que no, solo por comer pan de dulce? Mira, no sé si eso ya le había contestado previamente o después de decirles lo de por qué como que siempre tendemos a tener ese apetito por lo que naturalmente nos va a quitar esa sensación, pero si siempre es una necesidad, aquí podría ser una cuestión netamente conductual, o sea que la persona o tú, si eres tú o es un amigo, tenga una afinidad peculiar o que le guste mucho la parte de los dulces, y sea una parte conductual netamente, ¿no? Porque ya asocias, como a mí me gustan mucho los panquecitos, siempre voy a buscar comer como panquecito de primera intención. Puede ser, pero sí se ha visto que también hay muchos patrones de apetito que están asociados a una posible deficiencia o a una posible carencia que tu organismo trata de algún modo de llamar, ¿no? Es, por ejemplo, lo que te comentan cuando te dicen, es que yo veo que tal animalito empieza a lamer la pared y la lame, o ya le hizo un hoyo a la pared donde se ve blanquito y empieza a lamerlo, o empieza a mordisquear cierto tipo de cosas. Se ha visto que sí puede ser un patrón solamente conductual, por supuesto que sí, que sea en forma como de llamar la atención, pero también se ha visto que hay algunos animales, tanto de animales de compañía como de producción, van a buscar ciertas cosas o cierto tipo de ingredientes o van a empezar a buscar incluso no ingredientes, sino alrededor objetos o superficies
que tengan o posean algo que a ellos les genere alguna carencia, ¿no? A veces puede ser un elemento mineral, a veces puede ser agua, a veces pueden ser más proteínas. De hecho, también se ha visto que en humanos puede venir ese patrón, así como de, ay, es que no sé por qué, a mí no me gustan las frutas, pero como que vi ese cóctel y se me antojó tal cosa, o como que ahora se me antojó, como que hace mucho que no como un bistec, ¿saben? Ese tipo de cosas son las que a veces el organismo inconscientemente te manda como señales que se interpretan como apetitos y que es una llamada del organismo a decirte, oye, algo está sucediendo. Entonces, ahí pueden ser esas dos situaciones. Puede ser por una cuestión de por así llamarlo, impronta al alimento, que ya es como algo muy, muy pegado, algún ingrediente que le gusta mucho, y entonces por eso siempre pide pan dulce, o se me ocurre también que puede haber también una enfermedad, ¿no? Porque si a lo mejor tu organismo te está como pidiendo siempre algo dulce, 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 hay que ver si no es que estás teniendo una falla tanto en la utilización como en el metabolismo de esos ingredientes, ¿no? Porque también no está tan padre que sea solamente hacia un ingrediente en particular. Naturalmente, pues sería como que tengo hambre y a lo mejor, bueno, pues que se me antoja tal cosa, ¿no? Y por lo regular es una mezcla de entonces habría que checar ahí qué está pasando. Luego aquí dice, me pasa que tengo hambre, pero solo quiero pan. Sí, por eso te digo, a lo mejor a ti te gusta mucho esa parte o ese ingrediente. Y por eso tienes como esa afinidad como a que cuando tu organismo te pide comer, eso es como lo que a ti te da más placer en cuanto a consumo de alimentos se refiere, ¿no? Como todos tenemos como ese ingrediente favorito o como esa comida favorita que podrías comer todos los días y que tú dirías, ay, sí, que quiero eso en particular. Entonces puede que esté pasando algo similar, pero sí sería bueno que checara si no es esta situación, que a lo mejor digas, pues es que no, ni siquiera es como que me encante, ¿no? O sea, ni siquiera es como que a lo mejor yo sea de las que come pan con café todas las mañanas, todas las noches. Entonces sí habría que ver qué es lo que está faltando en tu organismo, que inconscientemente siempre te obliga a consumir o te orilla a consumir algo dulce. O simple y sencillamente también puede estar pasando que requieres de momento o tu organismo en ese momento requiere una cantidad elevada de energía y por inercia te pide o por en automático es como de ¿qué puede comer? Que sea alto en calorías, algo dulce. Y entonces ya lo asocias siempre, siempre a algo dulce. Del primo de un amigo, dice. No de nada, Leonor. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí es a veces solo conductual, a veces sí es por una cuestión de carencia o de requerimiento o de deficiencia, y a veces hay que checar también, ya en las últimas instancias, si es que hay alguna alteración metabólica o alguna alteración que el organismo no esté asimilando correctamente y por eso pida siempre, ¿no? O sea, que a lo mejor no estés procesando correctamente los niveles de glucosa y tu cuerpo diga, bueno, necesito más, ¿no? Pero si tengo, acabo de comer hace rato, pues todos modos se me antojó un pan, ¿sabes? Entonces, habría que contextualizar, habría que evaluar en qué periodos, si es todos los días, si es solo ocasional, ¿no? Como para poder también ahí evaluar a qué se debe. Pero normalmente sí es muy común que si tenemos periodos muy prolongados de ayuno, el organismo sí te tienda a orillar a consumir cosas dulces como para tener energía inmediata, porque de cierto modo pues lo está sometiendo a un balance negativo, empieza a utilizar reservas, pero él necesita fuentes de primera intención. Y entonces vas a buscar tomar la Coca-Cola, comerte el gansito, comerte un chocolate, comerte, no sé, un dulcecito, algo dulce.
Y bueno, otra cosa que también tenemos con respecto a la teoría glucostática es el efecto que tiene a nivel de tracto gastrointestinal y por ende hacia otros órganos o específicamente estímulos hormonales del aparato digestivo hacia el cerebro. En el caso de la glucosa, cuando llega al duodeno o cuando se percibe en el duodeno, el organismo va a comenzar, ¿se acuerdan?, a secretar estas amilasas pancreáticas, amilasa pancreática, que va a empezar a degradar en cantidades más pequeñitas o en fragmentos más pequeños los polisacáridos que puedan venir en la dieta. Si son disacáridos o si son oligosacáridos, cadenas más chiquititas, por ejemplo, que vengan del azúcar de la fruta, del azúcar de mesa, del azúcar de un dulce, quienes van a estar interactuando pues son las enzimas intestinales, la sacarasa, la maltasa, la lactasa, si es que viene algún producto lácteo, y van a empezar a romper o a separar los monosacáridos para que los podamos ir absorbiendo. Por lo regular, cuando esta glucosa está presente y se detecta por efecto osmótico, el intestino tiende a retrasar la velocidad con la que se está vaciando el estómago, con la intención de poder aprovechar como por bloquecitos, ¿no? No que le llegue de golpe, sino que lo vayamos pasando de poco en poco para que pueda absorber lo máximo posible. Entonces, al momento de que se inhibe por efecto de esta glucosa a nivel de duodeno la velocidad del vaciado gástrico, también se da una señal al cerebro para inhibir el consumo voluntario. Entonces, normalmente cuando ya comemos cantidades elevadas de glucosa o suficientes de glucosa, el organismo lo detecta y te dice, bueno, ya hasta aquí, primero deja, proceso esta parte, vamos a ver cómo se incrementa el nivel en sangre y dependiendo de eso vemos si comes o no comes más. Que por supuesto aquí hay factores ya ambientales o sociales más bien que nos alteran, pues sí, ¿no? Porque les comentaba ya desde clases de los primeros días, ¿no? Cuando estamos en un buffet, pues normalmente la idea del buffet es que te des una comilona y que pruebes de todo, ¿no? Pues para que se gaste bien el dinero. De hecho, yo sí siempre me he considerado pésima en ese sentido. Yo soy como gatito y tengo que estar comiendo como poquito a cada rato. Para mí es muy difícil así como decir, sí, en un buffet voy a probar de todo, porque al segundo platillo ya estoy satisfecha, ¿no? Entonces es como de, oh, ese tipo de gastos son gastos basura para mí, porque no puedo aprovecharlos. Pero pues normalmente la idea de un buffet es esa, ¿no? Que te des una comilona, que pruebes de todo, que si la botana de acá, que si la sopa, que si esto, que si lo otro. Y hay veces en las cuales tú ya estás satisfecho y tu organismo naturalmente ya es como de, ya párale, pero de pronto ves al de al lado que trae un pastelito que se ve delicioso, que es de 3 leches y que lo acababan de sacar, tú no lo habías visto en el exhibidor de comidas y de postres, y dices, ay, pues cómo me voy a ir sin probarlo, ¿no? Pues ya vamos, aunque sea el último, aunque ya no pueda, aunque sea de poquito en poquito, ¿no? Porque hasta tú te forzas así de, bueno, me lo voy comiendo de poquito en poquito. Oye, un cachito nada más y ya lo pruebas y, no, sí está bueno, pues ya me lo acabo. Y así te la llevas, ¿no? Exactamente, como dice Aldo, así estilo Bruce, como en Matilda. Y dices, bueno, pues sí, ya mi cuerpo ya me está dando la señal de ya, ¿no? Porque incluso hay veces en las cuales hasta te da una sensación ya de náusea, de ya, o sea, tu estómago te dice ya, y aún así es como de, no, ya pagué, ¿cómo me voy a ir sin acabármelo? Aparte es de mala educación dejar así la comida, ¿no? Ya quisieran otras personas comer lo que yo tengo aquí en la mesa. Entonces, a veces te obligas, aun cuando tu cuerpo te grita, ya no, pues el consumo voluntario lo alteramos por la cuestión ambiental o la cuestión psicológica o la cuestión social. Entonces, bueno, esta es la base de la teoría, sin embargo, pues sí consideren que muchas veces nosotros la alteramos o nos vemos en una situación en la cual la modificamos. Doctora, ¿Qué pasó? pero alterarlo solamente seríamos los humanos, ¿no? Los animales sí comen lo necesario nada más, ¿no? O también se engordan así a lo desgraciado. En vida libre,
Sí, en vida libre ellos se moderan. De hecho, es muy, el ejemplo más clásico que les damos es, ustedes cuando ven en vida libre reportajes de la naturaleza, de, no sé, de gacelas, de leones, de chitas, de cocodrilos, o sea, de todos los animales que son de vida libre, ustedes nunca han visto realmente, o si alguien díganme qué documental, pero normalmente en ese tipo de documentales tú ves al animal atlético, lo ves delgado. En ellos la capacidad de regulación sí está muy marcada y es de, bueno, necesito comer, como. Una vez que satisfago esas necesidades, pues ya me olvido de volver a cazar o me olvido de volver a consumir alimento que no necesito. Normalmente así es. En el caso de los animales de producción, nosotros los obligamos, de cierto modo, a romper ese estándar de aceptar el consumo de alimento, porque obviamente en el caso de los animales de producción lo que necesitemos es que engorden, necesitamos que engorden o que ganen más de algo, más de carne, que produzcan leche, que produzcan pelo, que produzcan huevo, y eso por lo regular lo logras con el tipo de dieta. Que pasa lo mismo también en los animales de compañía, ¿no? Por lo regular en ese tipo de animales o en este tipo de animales, lo que se busca mucho es la palatabilidad, que el alimento sea muy rico y sea muy aceptable para el animalito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de que tú se lo ofreces, se lo va a comer con mucho gusto y le va a gustar demasiado y puede que te pida más. Y entonces ya caemos como en este pequeño ciclo de, bueno, si me pide más, yo le doy otro poquito, pero viene otra vez y además me pide de lo que yo estoy comiendo, ¿sabes? Y entonces empiezas a romper el equilibrio energético, el equilibrio de kilocalorías. ¿Por qué? Porque está teniendo acceso, espérenme un segundito. Ya, perdón, mi gato estaba a punto de tirar un decorado. Entonces, le das acceso a alimentos mucho más palatables, a alimentos más ricos, y eso le facilita muchísimo al animal romper esta parte del consumo voluntario, porque entonces empieza a tener acceso a ingredientes que normalmente no serían como parte esencial o parte fundamental de su dieta, pero que son agradables al paladar. Y empezamos a generar este desbalance entre el consumo de energía, además de que los hemos hecho bien flojos, ¿no? Por lo regular, pues a los perros les damos su pequeño paseo y ya, pero hay veces en los cuales ni eso. O tenemos perros que ya no pueden, ¿no? No que no quieras, sino que no puedes. Un bulldog inglés, que apenas si te aguanta tres pasitos y ya se te está ahí desmayando, un pug que le das una vuelta a la cuadra y ya está respirando peor. Entonces, cuando ya se conjuntan todos estos factores, pues sí, ya empiezas a caer en cuestiones como de obesidad. Pero básicamente es eso, nosotros les hemos permitido o les hemos facilitado más bien el acceso a ingredientes más palatables que pues que al final del día evitan que puedan tener este control. Además que pues ya también los animales domésticos se han hecho un poco más hacia la parte dependiente, ¿no? De depender de y no tener que buscar más. Porque, por ejemplo, espérenme. Ya, perdón. También en los animales en vida libre, pues por lo regular también hay mayor búsqueda de alimento, ¿no? Se tienen que estar buscando, tienen que estar seleccionando, y aquí pues tú ya le pones todo en bandeja de plata, le pones alimentos que le gustan mucho, con texturas diferentes, con aromas y sabores diferentes, que invariablemente pues sí, alteran ese consumo, que es básicamente lo mismo que a nosotros nos pasa cuando pues obviamente tienes el postrecito, la combinación del nuevo guisado, la variedad de las sopas, la variedad en las hamburguesas, diferentes sabores de pizza, es lo que sucede. Entonces es mucho más sencillo que los animales que ya están domesticados rompan o pierdan ese control
por efecto secundario del humano, a que los animales en vida libre o animales salvajes lo puedan hacer. Ok, muchas gracias, doctora. No, de nada. Y bueno, en el caso de rumiantes, les decía, en rumiantes no manejamos la teoría glucostática, pero sí manejamos el control a partir de los ácidos grasos volátiles. Aquí quien genera el principal efecto es el ácido acético. Recordemos que el ácido acético es el que es capaz de llegar hacia la vena cava, hacia la parte de torrente sanguíneo, y este ácido graso es detectado por receptores que se encuentran tanto en el rumen, entonces desde el rumen tenemos cierto efecto, hasta el hígado. Entonces ya cuando llegan a sangre, el hígado también los va a detectar o va a permitir que haya esta reacción entre receptor y ácido graso volátil, y cuando las cantidades en rumen e hígado se incrementen o se detecte mayor cantidad, es cuando al animal le da la sensación de saciedad y le genera la reacción de dejar de comer. El propiónico también cumple un pequeño papel en este sentido, pero es muy, muy pequeño, o respecto a lo que hace el acético es en menor medida. El butírico por lo regular se utiliza a nivel ruminal, o se utiliza a nivel de las células ruminales para darle energía específicamente a la célula ruminal. Ese sí casi no suele pasar a torrente sanguíneo o interferir tanto en la nutrición específica del rumiante. Y cuando estos ácidos grasos volátiles además se combinan con altas cantidades de ácido láctico, que por lo regular, recuerden, este se produce tras el consumo de muchos cereales, por ejemplo, y que no sería bueno. De hecho, ahora que vean enfermedades metabólicas, vamos a ver una que se conoce como acidosis que a veces comienza como ruminal, pero que puede terminar como una acidosis metabólica. Entonces, esta producción de ácido láctico, cuando se incrementa a partir de una dieta rica en carbohidratos, principalmente cereales, va a generar dentro del organismo una menor motilidad, lo cual muchas veces conlleva a que los gases tampoco se puedan eliminar, y por ende todos estos efectos en cadena, tanto la inhibición de la motilidad como el acúmulo de los gases, reducen el consumo. Entonces puede haber también un efecto asociado a la producción de ácidos grasos volátiles cuando hay una acumulación de ácido láctico para reducir el consumo, pero en este caso sí podemos llegar a tener una cuestión patológica. ¿Sale? Esta es normal. Cuando solamente se trata de los ácidos grasos volátiles, es una cuestión completamente fisiológica y normal. Pero cuando ya está involucrada o está participando también la concentración de ácido láctico en cantidades muy elevadas, entonces podemos hablar de una falta de consumo voluntario debido a una cuestión patológica o a una acidosis ruminal, una acidosis metabólica y a un efecto secundario a esta posible condición, que es el timpanismo, ¿no? Como no hay motilidad, no sale gas, pero acuérdense que el gas se va a seguir produciendo. Si no se eructa o si no viene el efecto asociado al eructo, entonces se queda acumulado todo ese gas y viene este proceso de timpanismo. Ahora bien, bueno, ya vimos la glucostática. Decíamos también que hay otra que tiene que ver con la parte de la temperatura. En este caso se conoce como teoría termostática y hablamos básicamente de una condición de termoestabilidad. Por lo regular, la mayoría de los animales, la mayoría, porque sabemos que existen sus excepciones, se pueden manejar muy bien en temperaturas de confort que van de 10 a los 25 grados centígrados. En estas temperaturas, por lo regular, cuando el animal se siente cómodo, se va a incrementar el consumo voluntario de forma normal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos a los animales en condiciones extremas, sobre todo en altas temperaturas, el consumo voluntario tenderá a disminuir. ¿Sale? Entonces, obviamente hay animales que están mucho más habituados a temperaturas altas, como son las cabras, y que pueden estar forrajeando y que pueden estar caminando así a pleno rayo del sol y estarse subiendo a los árboles sin mayor problema.
pero habrá animales, y a lo mejor a ellos no les va a afectar tanto la parte del consumo voluntario, pero habrá animales que sí, a los cuales sí les merme, ¿no? Dejen, por ejemplo, a un Suffolk en medio del rayo del sol y les aseguro que lo que menos va a querer hacer es comer. Lo que menos quiere es producir calor. ¿A qué se debe esto? Pues al final del día, cada que nosotros comemos, producimos calor. Aparte de esa ingesta, la secreción de ácidos, la secreción de enzimas, la secreción de, este, de hormonas, la motilidad, todo eso genera no solamente un gasto, sino una producción calórica. Entonces, todo ese calorcito, todo ese incremento calórico también merma al animal. Entonces, por lo regular, van a buscar no ganar más calor. Al contrario, son animales que van a estar buscando perder de algún modo ese calor. Y se ponen inactivos, no quieren comer, buscan agua. Si es que no les da un golpe calórico. Entonces, por lo regular, la temperatura para la mayoría de los animales que tenemos como animales de producción y domésticos tendría que estar siempre entre 10 a 25 grados centígrados, que por supuesto hay sus especificaciones para cada especie, pues sí. En aves, por ejemplo, se controla mucho toda la parte climática, ¿no? Todas las naves tienen que tener su temperatura adecuada, tienen que tener sus flujos de corrientes de aire, el nivel de humedad, en fin. Entonces, sí, es un parámetro que muchas veces se cuida, sobre todo en la parte de producción, para que el animal se sienta en una zona termoestable para poder consumir la mayor cantidad de alimento posible o que consuma la ración que le corresponde sin dejar o sin desperdiciar. Y de hecho a veces sucede, luego en clínica me llega bien seguido que en épocas de calor, tipo en mayo, junio, que está haciendo bastante calorcito, llega y te dice el propietario, oye, es que mi perro como que últimamente anda remilgozón, como que no quiere comer, como que lo veo que le ofrezco la comida y solo come un poco, no tiene como ese apetito tan habitual. Y sí, también en perros les afecta, si se sienten incómodos o sienten que haya, y en gatos, o sienten que no están en una temperatura a gusto para ellos, pueden dejarte de comer. No a un grado que digas, se va a dejar morir de hambre, pero sí a un grado en el que el propietario es capaz de percibirlo, ¿no? Te deja la mayor parte del plato o te deja buena cantidad del alimento en el dispensador, en fin. Pero si le ofreces algo diferente, sí te lo come. O sea, falta de hambre no es. Por lo regular es más bien que no le apetece o no quiere levantarse para no generar más calor del que ya hay en el ambiental. ¿Vale? Entonces, es una teoría que también aplica para la mayoría de las especies, esta parte de la termostática. Esta se los voy a compartir, no se preocupen, no es algo como que, wow, necesitemos súper ver a detalle, es como la parte resumida de cómo se regula esta cuestión de las a corto plazo a partir de hormonas, ¿no? Que ya hemos visto mucho, está la parte de CCK, de la gastrina, de la secretina, los estrógenos, por ejemplo, disminuyen el consumo. En general, las hembras cuando están en celo, sea cual sea la especie, o cuando están en periodo fértil, van a ser, va a ser una especie, o va a ser más bien el género, va a consumir menos alimento. Si han visto gatitas en celo, te dejan de comer y pueden dejar de comer la cantidad necesaria, se te dejan la mitad del plato, igual con las perritas, cuando están en celo como que ni pelan la comida y están más concentradas en otra cosa. Entonces los estrógenos te reducen consumo voluntario. La tiroxina, estas se las menciono porque existe incluso una enfermedad que se conoce como hipotiroidismo, que normalmente la hormona tiroidea que se produce en el organismo por la tiroides, te regula el consumo voluntario, te ayuda a regularlo. Cuando hay un problema en su producción por esta enfermedad, por el hipotiroidismo, se inhibe la capacidad de la tiroxina de regular el consumo voluntario y van a ser animales que pueden estarte comiendo. A veces, no siempre, a veces solo se incrementa un
poco, a veces sí se incrementa mucho, depende de cada animal, pero pues aquí también hay enfermedades que pueden estar alterando el consumo voluntario. La leptina, que es la que ya platicábamos, que se produce también a nivel de las células grasas, y en el caso de las que aumentan, pues tenemos, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, ¿no? También de hecho hay mucha controversia ahorita, o no ahorita, siempre ha existido, ¿no? Pero que te dicen como mamá que tienes que estar comiendo las cantidades adecuadas, ¿no? Que es malo, esa famosa frase que venía de antaño, que decía, es que ahora come por dos, ¿no? Y literal la mamá se la tomaba muy en serio y comía por dos, ¿no? Y era, tráeme 3 hamburguesas y tráeme tres órdenes de papas a la francesa. Normalmente yo comía 1.5, voy a comerme 3 porque pues traigo otro ser acá adentro, ¿no? Entonces, no, realmente no. La progesterona sí te va a aumentar la necesidad de hambre y te va a generar un incremento en tu consumo voluntario, pero es importante que siempre sea un aumento energético proporcionado, que de hecho es también lo que pasa en perritas y en gatitas. Se tenía la falsa creencia, de hecho ahí todavía he escuchado lugares donde tienen esa falsa creencia, que desde que sabes tú que la perrita o la gatita está gestante, le tienes que empezar a dar así un montón de comer, o sea, y que coma todo lo que ella pueda y que coma todo lo que ella quiera, y la verdad es que no. Se tiene que incrementar el consumo y se hace a razón de una proporción controlada a partir del segundo tercio de la gestación, que es cuando se da el crecimiento acelerado del cachorro o del feto, porque antes realmente lo único que vas a generar es que el animal engorde. Y si engorda, va a llegar con una posible distosia. O sea, hay que tener cuidado. Si se incrementa el consumo, no significa que te como si no era mañana. Tiene que un incremento calórico controlado con un incremento del también controlado. Y la grelina a la leptina, que se suele dar justamente cuando los animales pierden condición corporal o pierden reservas grasas. ¿Ok? Igual esto se los voy a pasar, no nos vamos a detener aquí. Y finalmente, bueno, también mencionábamos la clase pasada, la parte de la teoría lipostática. La parte de la teoría lipostática nos habla justamente de una regulación a largo plazo. Comentábamos la clase pasada, es a largo plazo porque no va a ser inmediata, no va a ser como que yo acabo de tener una hipoglucemia y voy a tener hambre, sino que necesitamos que primero haya una regulación en los depósitos grasos. Cuando hay mucho depósito graso, se va a producir una mayor cantidad de leptina. Perdón, iba a estornudar. Cuando esta leptina se secreta hacia el torrente sanguíneo, tiene la función de ir hacia el núcleo arqueado del hipotálamo. Esto naturalmente debería estimular una termogénesis, un incremento calórico, una utilización de reservas que te diga al organismo, oye, ¿tienes suficiente reserva? Deja de comer. Sin embargo, existen ciertas condiciones, sobre todo sociales y en algunos casos de adaptación, en los cuales esta leptina no tiene la misma funcionalidad. Por ejemplo, les cuento así rapidísimo. En el caso de los perros, se ha visto que los perros que son labrador, de la raza labrador o derivados de, como el Golden Retriever, este tipo de perritos, necesitan tener la capacidad de acumular mucha grasita. Entonces, lo que hacen es inhibir este efecto de la leptina. Se ha visto que esa raza, por ejemplo, tiene esta capacidad de ser resistente a la señalización que te da la leptina, con la intención de no perder tus depósitos grasos. ¿Por qué? Porque eran animales que por fin zootécnico tenían que aventarse al agua para recuperar a los patos. Eran animales que ayudaban a eso. El cazador disparaba, si caía a nivel del lago, el perro tenía que aventarse al agua para ir por el pato y traérselo al cazador. Entonces, el perro tenía, literalmente eran zonas frías, viene el perro naturalmente de zonas frías, entonces tenía que aventarse al agua donde estaba congelada, estaba frísima. Si no tenía reservas grasas, pues obviamente iba a caer en una cuestión de hipotermia. Entonces se adaptó, o ese perro, esa raza se adaptó
para no responder al efecto de la leptina a razón de no perder sus depósitos grasos. Porque si la leptina funciona correctamente, el perro no va a comer suficiente, va a gastar sus reservas grasas y se va a quedar sin ellas. Y es por eso también que se ha visto como adaptación final a los labradores o a los golden que tenemos hoy en día, que ya no cazan patos y que nada más están en la casa, hemos visto esa tendencia a subir de peso o a ganar grasa hasta porque respiran, ¿no? Entonces tenemos que estar controlando muchísimo su consumo voluntario. A él le podrías dar de comer y comer y comer y comer y comer y no te va a poner pero, ¿eh? No se va a detener, van a estar come y come y come. Sin embargo, si yo le permito tener ese patrón de comportamiento, como su leptina no va a funcionar, su regulación a largo plazo tampoco. Y de pronto cuando ya te das cuenta, tienes un tanque de golden o un tanque de labrador, ¿no? Que al final del día te puede pasar con cualquier perro dándole mucha comida, pues sí, definitivamente. Sin embargo, aquí el problema es que estos animales ganan peso mucho más rápido que otros y es mucho más difícil bajarlos de peso. Entonces, es por eso que desde un principio es importante que tengamos un buen control de su consumo o su ingesta calórica. Así te vea con ojitos de por favor, dame más. Insulina y epinefrina, por lo regular, incrementan la síntesis de esta molécula, que técnicamente debería reducir el consumo voluntario. Y también se ha visto que mientras más grande sea el adipocito, mientras más se distienda la membrana de la célula, técnicamente la secreción de leptina debería incrementarse. Y por ende, a mayor cantidad de grasa y mayor tamaño del adipocito, nosotros deberíamos dejar de comer alimento. Técnicamente esa es la teoría. Entonces, hay veces en las cuales ya por cuestión estética, tú también dices, ya párale, ¿no? Porque ya empiezas a ver, o ahorita que estamos más encerrados y menos activos, empiezas a ver y dices, ah, caray, este pantalón me quedaba hace 6 meses. O dices, oye, cuando yo me sentaba, esta lonjita no se me hacía aquí, ¿no? O empiezas a ver y dices, ay, esta blusa no se le hacían estos pliegues a esta blusa cuando me la ponía. Entonces ya también por cuestión estética, a veces uno dice, ah, no, como que sí, ya tengo que bajarle, ¿no? Como que mis reservitas de grasa ya se llenaron, ya no necesito más. Y pues empezamos a bajar el consumo voluntario, pero por cuestión también. Sí, sabes, es triste. Sí, pasa. Pero bueno, pues técnicamente nuestra leptina debería ayudarnos. Técnicamente o fisiológicamente nuestra leptina debería ayudarnos. Lo malo es que si de pronto ves, si volteas al refri y hay cosas ricas, o de pronto ves en la tele y dices, ah, se me antoja tal cosa, o sales a la calle y lo único que hay es comida chatarra, pues sí dices, híjole, ¿cómo me ayudo? Es como ahí un poco más de fuerza de voluntad que la cuestión fisiológica. Ahora bien, bueno, bueno, es rápida nada más esta, la parte de regulación a largo plazo asociada, que tiene que ver a la presencia o a la ausencia de algunos aminoácidos, que bueno, se ha visto nada más, de eso, obviamente esto nosotros no lo vamos a saber tan fácil como el hecho de controlar la temperatura o como de ver la reserva grasa, pero técnicamente sí se ha visto que hay ciertos aminoácidos que ya sea ausentes o presentes, modifican el consumo voluntario. Entonces, por ejemplo, cuando las dietas o la concentración de estos aminoácidos en el cuerpo son bajos, fenilalanina, tirosina y triptófano, cuando son bajos se reduce el consumo voluntario. Y cuando metionina, tirosina o triptófano, que bueno, en este caso se repiten, están aumentados hasta 3 veces más lo que corresponde, lo que necesita el animal, puede llegar a generar también un cuadro de anorexia. Entonces, tirosina y triptófano, por ejemplo, son aminoácidos que ya sea en deficiencia o en exceso, van a generar cuadros de anorexia. Igual, en el caso de pollos, cuando hay deficiencia de metionina, genera o produce un incremento en el consumo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la metionina es un aminoácido esencial y aparte limitante. Entonces, el animal necesita producir, o por lo regular está diseñado para crecer o para aumentar tamaño, peso, en fin, entonces va a buscar comer más a fines de buscar compensar estas deficiencias de metionina.
En el caso de lisina, a pesar de que es un aminoácido limitante y a pesar de que es un aminoácido esencial, contrariamente o paradójicamente, lo que suele hacer ante una deficiencia es reducir el consumo voluntario, que en muchas ocasiones también es como para reducir la utilización que puedas tener de él hasta que consigas una nueva fuente. Deficiencias del complejo B. Esto sí es súper común, la parte de la anorexia. Es típico que cuando tú estás cansado, que te sientes triste, sin esperanzas, ya todo desahuciado, sin ganas de vivir, vas al médico y te ponen complejo B, ya sea oral, ya sea inyectado, que arde muchísimo, y ya como que te empiezas a recuperar. Y ya con esto te dice el doctor, y te vas con tu complejo B, y ya como 3, 4 días después, como que ya te sientes un poquito más renovado, como con energía, en fin. Entonces, complejo B, cuando hay deficiencia, tiende a reducir el consumo de alimento y tiende a generar animales con bajo peso, que se compensa en cuanto tú las vuelves a consumir, y son a largo plazo porque por lo regular no es como que hoy no comí suficiente complejo B y mañana ya me siento mal. Por lo regular el animal tarda en ajustar, perdón ahí por el movillo de mi hija, Nébula, perdón, tarda en ajustar las cantidades, el animal va a tratar de compensarlo. Sí, es mi hija, pide a Raúl. Sí, siempre grita así cuando quiere algo. En este momento creo que quiere agarrar las croquetas de cocoa, pero sí grita Raúl. Aquí le estoy dando atención, la estoy acaricia, pero no le importa, ella quiere las croquetas de la perrita. Pero sí grita muy clarito el Raúl. Entonces les digo, estas vitaminas tardan en acoplarse, por lo regular tardan meses en que tú notes que hay una deficiencia de complejo B. El organismo es bastante hábil como para compensar estas microdeficiencias hasta que de plano ya no puede o no encuentra fuentes, ya es cuando empiezas a tener esta signología. E igual, en el caso de los minerales, es algo que va a tardar antes de manifestarse, y por lo regular pues son deficiencias de electrolitos, sodio, cloro, potasio, y de minerales como el magnesio y el zinc, porque estos dos son súper importantes a nivel de cofactores en varios metabolismos. Entonces, por lo regular, el animal reduce el consumo voluntario. Cuando reduce el consumo voluntario, a veces va de la mano, ¿no? En cuanto inyectas complejo B, el animal empieza a comer más, y al momento de comer más, estas deficiencias se ajustan y por ende el consumo voluntario regresa a su estándar normal. Vitaminas y minerales por lo regular siempre en ese sentido van de la mano. Es muy difícil que tú hables, es difícil, más no imposible, que suelas hablar de la deficiencia de un solo mineral o de una sola vitamina. Por lo regular siempre va con una dieta inadecuada, va asociada a una deficiencia multivitamínica o una deficiencia multimineral, por lo regular. Bueno, en cuanto a formas de estimar el consumo voluntario. Para estimar el consumo voluntario, nosotros tenemos diversas formas o diversos cálculos que podemos realizar. No necesito que se aprendan todo esto, nada más necesito que ustedes asocien que existen diversas formas de medir o estimar la cantidad de alimento que necesita consumir el animal, ¿sale? Por lo regular, nosotros podemos calcular el consumo de materia seca. Este CMS de aquí significa consumo de materia seca. El consumo de materia seca se mide en kilogramos por animal por día o en kilogramos por kilogramo de peso del animal al día. Estos estándares ya están súper más que establecidos, mucho más que establecidos. Hay ecuaciones incluso que te maneja el NRC, tanto para vacas lecheras como para vacas de carne, borregos, cerdos, en fin, que te consideran diversos factores como la edad, la raza, la grasa en la leche, cuánto producen en litros, en fin. Entonces, estos parámetros ya están súper establecidos. Tú te vas a unas tablitas donde te dicen, bueno, si tú tienes una vaca lechera que tiene un peso tal
que produce tanta porcentaje de leche y que produce tantos litros de leche, tienes que aplicar esta ecuación. Sabes cuánto pesa, aplica esta ecuación y te va a dar el consumo de materia seca que necesita tu animal al día, para que tú sepas cuánto es lo mínimo que tiene que consumir de alimento para ganar o para mantener esa producción que ya tiene, ¿sale? Eso lo van a ver ustedes de forma aplicada en alimentos y alimentación. Ya cuando vamos a alimentos y alimentación, tienes que sacar esas fórmulas, tienes que relacionarlas con la formulación de la dieta que tú estás haciendo y determinar si además del consumo de materia seca, tú estás cubriendo con la dieta que propones la cantidad de proteína, de grasa, de fibra, de vitaminas, de minerales que requiere el animal para esa etapa de vida. ¿Sale? Pero es importante que tomemos en cuenta que ya existen ecuaciones que nos ofrece NRC y que nos permiten estimar los consumos de materia seca que necesita un animal por día. En el caso de los animales de compañía, tenemos más bien una cuestión que se conoce como peso metabólico. El peso metabólico es esta partecita de aquí. Peso metabólico significa el peso vivo del animal elevado a la 0.75. Interpretado en palabras coloquiales, es como sacar la superficie del animal, ¿sale? Es como calcular a cuánto equivaldría el peso del animal en superficie. Ese es el peso metabólico, porque se ha visto que la energía principalmente se pierde de esta forma, en superficie. Cuando se comparaba el hacerlo a partir del volumen del animal, teníamos variaciones impresionantes, considerando que tenemos animales tan chiquitos como un ratón y tan enormes como un elefante. Entonces se llegó a la determinación de que necesitábamos una medida que pudiera estandarizar a los animales. Que de hecho este valor de 0.75 es específicamente para mamíferos. Existen otros ajustes que son para reptiles y otros que son para aves. Este 0.75 es en particular para mamíferos y bueno, se calcula el peso metabólico del animal y se multiplica por factores de ajuste dependiendo la especie, dependiendo la etapa de vida, dependiendo la edad. En perros ustedes pueden encontrar un montón de fórmulas que te permiten calcular las kilocalorías que necesita el animal basándose en el peso metabólico. ¿Sale? Es mucho más común en animales de compañía, les digo, porque por lo regular, para los de producción, nos basamos en las tablas de NRC que nos dan fórmulas diferentes del consumo. Y también tenemos otra forma un poquito más estándar en la cual ustedes pueden estimar el consumo de alimento del animal basándose en el porcentaje del peso vivo. Se dice que, por ejemplo, los rumiantes llegan a consumir del 1.5 al 3% de su peso vivo, que las vacas lecheras del 3.3 al 3.6% de su peso vivo en kilogramos, en las aves del 5 al 7 y los cerdos del 4 al 6. Aunque obviamente estos parámetros pues pueden variar muchísimo dependiendo de la dieta que ustedes ofrezcan, de las condiciones ambientales, de la condición de salud del animal, de la etapa de crecimiento, en fin. Entonces, son nada más parámetros que nosotros podemos seguir para estimar el consumo voluntario. Y para nosotros calcular esos valores o para poder haber establecido los estándares del consumo de materia seca y de valores de kilocalorías que necesitan los animales, en fin, también existen ciertas técnicas que pueden ser tanto directas como indirectas y que han permitido pues tener ya estos parámetros establecidos. En el caso de las directas son en condiciones controladas con los animales in vivo en jaulas individuales. Son jaulas que se conocen como jaulas metabólicas, en donde tú tienes al animal, a ese animal tú le puedes medir producción de gases, le puedes medir producción de orina y producción de heces y controlas perfectamente bien la cantidad de energía que tú le estás aportando a partir del alimento. Y con eso, pues tú ya vas controlando cuánto es lo que le das de comer, si gana o pierde peso, si lo mantiene, si engorda, ¿no? Si produce, en fin. Entonces son ya experimentos que difícilmente se hacen hoy en día por cuestiones también bioéticas, pero en su momento pues fue una forma muy práctica de poder hacer estimaciones directas a partir de las jaulas individuales o jaulas metabólicas. También ha
había otra técnica que se basaba en telemetría, también en vivo, donde hacías detecciones de cambio de peso a partir de la presión, por presión, como una especie de barómetros. Entonces, eso te permitía saber si el animal ganaba o perdía peso después de que tú le dabas cierta cantidad de energía o de alimento. Y bueno, existen también las indirectas en las cuales el animal no participa tal cual, o más bien no mides cosas del animal, sino más bien mides cuestiones conductuales o de ambiente. Entonces, por ejemplo, hay medidas agronómicas donde tú evalúas los cortes antes y después del pastoreo para ver más o menos cuánto se consumió después de que ellos estuvieron en esa parcela. Y obviamente haces la proporción, ¿no? Si a lo mejor tú tenías estimados, voy a poner números burdos, 20 kilos de pasto alrededor, y cuando lo sacas de la parcela solo te quedan 3, pues tú ya supiste que en cierto periodo de tiempo ese número de animales te consumió tantos kilos de pasto, ¿no? Y ya con eso tú dices, bueno, en promedio, un animal me consume 1.5 kilos de pasto en 7 días. ¿Sale? Entonces, no tocas al animal, pero sí evalúas la condición ambiental en la que lo tuviste. Tiempos de pastoreo, también podemos evaluar cuánto tiempo pasa el animal pastoreando, y necesitas aquí también a alguien que se dedique a etología completamente, que tenga ese tiempo de literal sentarse a ver a los animales pastorear y que mida. Este animal, ahí tengo el animal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El animal 1 realizó tanto tiempo de pastoreo, 3 horas y media. Y en esas 3 horas y media realizó o generó 30 bocados. Y esos tamaños de bocados eran de aproximadamente 150 gramos de alimento. Y tienes que estar midiendo todos los días a todos los animales para poder sacar un promedio de consumo individual, ¿no? Y si te lleva mucho tiempo. O la producción fecal, que de hecho aquí también es similar a cuando hacemos pruebas de digestibilidad. Tú pones en el alimento ciertos marcadores, mides al final en las excretas cuánto se produce con esos marcadores, y por medio de una fórmula tú puedes estimar cuánto fue lo que consumió en total, cuánto fue lo que defecó y cuánto fue lo que aprovechó. Y si eso que come, defeca y aprovecha lo mantiene en una buena condición corporal, si lo engorda, si lo adelgaza, si está en un buen estándar, ¿no? Y con eso haces tú un cálculo de si la cantidad que se está ofreciendo de kilocalorías es adecuada o no. O sea, hay un montón de formas, Afortunadamente ya tenemos mucho de eso simplificado, y ya nada más casi para sustituir y calcular. En cuanto al agua, en el caso del agua, es importante mencionar que aunque algunos autores no lo consideren como parte de los nutrientes, pues al final del día sí es una sustancia que el organismo necesita consumir para sobrevivir, sí o sí, ¿no? Es más fácil que se mueran deshidratados a que se mueran de hambre. Y respecto a la parte del agua, existen 3 fuentes principales de agua. La de bebida, que es la que consume el animal tal cual cuando tiene disponible la fuente. La del alimento, ¿no? Que es el agua que nosotros consumimos a partir de la dieta, y que puede ser, por ejemplo, cuando comen una fruta, cuando comen verdura, cuando comen ingredientes que son muy ricos en agua. Y el agua metabólica, que es la que se produce después de ciertos procesos metabólicos. De hecho, si ustedes recuerdan, en cadena respiratoria se pierde molécula de agua. O sea, cuando termina el proceso, se libera una molécula de agua. Entonces, vamos a tener también producción de agua metabólica. Las 3 son importantes. Al final del día, las 3 son importantes. Ahora, respecto a la de la bebida, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos ya ciertos parámetros que nos establecen cuánto es lo que tiene que consumir cada animal o cada especie de agua mínimo al día. Así como nosotros en humanos que te dicen, bueno, tendríamos que tomar entre 1,5 y 2 litros de agua, igual para ellos, hay un estándar. En el caso de las vacas, se establece que tienen que consumir de 3 a 5 litros por cada kilogramo de materia seca que comen.
ajá, que lo calculamos en la parte anterior. Hay vacas que por lo regular que te pueden llegar a estar comiendo unos 18 litros, 18 kilos, perdón, entre 12, 14, 18 kilos de materia seca al día. Las terneras, entre 6 a 7 litros de kilogramo de materia seca. Aves, el doble de lo que consumen de materia seca. En cerdos, el triple de lo que consumen en materia seca. En vacas lecheras, 4 a 5 litros por litro de leche producida. Y en perros y gatos, 2.5 veces más la cantidad de materia seca que consumen. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos también esos parámetros para poder establecer consumos de agua. Y el agua también tiene que tener ciertas características para que estimule el adecuado consumo. La primera es que no esté helada, ¿no? Agua que sea helada, yo creo que no, ni nosotros. Si alguno de ustedes ha tomado el agua así helada, salidita del congelador o de un refrigerador potente, hasta sientes que se te congela toda la parte del esófago. O sea, es una sensación fea. Entonces, tiene que ser por lo menos de 6 grados para arriba, ¿no? O sea, que esté no helada, pero tampoco así calientísima, ¿no? Pero sí se siente feo, René. Sí se siente feo. Entonces, digo, sí conozco personas que les encanta tomarse así el agua y como que ya acostumbraron mucho a su esófago, pero para no, como el perrito, el gato, la vaca, el cerdo, no te van a decir si les gusta o no la sensación, es mejor dejárselos a una temperatura termoneutral, que sería arriba de los 6 grados y menos de 36, porque ya también si está caliente el agua, pues también pierde como chiste, ¿no? Pues mejor me agunte. Entonces, que esté en una condición termoestable, que esté limpia. Yo sé que en producción esta parte de la limpieza a veces es difícil porque el animal, no, sí dile que no, sí puede ser, sí puede generarle una aversión o un no gusto a la parte de consumir el agüita. Y en los animales, sobre todo en los gatos, es bien importante que te tomen agua, porque son animales que están naturalmente predispuestos a generar urolitos. Y a tener a largo plazo también insuficiencia renal. Entonces, un adecuado estado hídrico para ellos es crítico. Entonces, si tú se la das así y a lo mejor se la toma bien, pues a lo mejor es porque le gana la sed, no necesariamente significa que tenga que ser así. Lo ideal es que siempre esté en una temperatura más tibiecita, estándar. ¿Qué hace si no toman agua? Bueno, acá dice Violeta, ¿qué hacen si no toman agua? Habría que evaluar, porque, por ejemplo, en el caso de los loros y los pericos, depende la dieta. Si la dieta que tienen los loros de tu abuelita es muy rica en frutas y en verduras, va a ser muy poco lo que consumen mediante agua de bebida, porque la mayor parte del agua que están consumiendo la están haciendo a partir del alimento. Entonces, ahí no habría mucho que preocuparse. Pero si la dieta es muy rica, sobre todo en semillas que son mucho menos ricas en cantidad de agua, entonces ahí sí hay que evaluar qué no les está gustando del agua, si el sabor, porque a veces consideren que el agua, de hecho a mí me toca yo vivo por el norte de la ciudad, arriba, como unos 10 minutos arriba de Metro Indios Verdes, y en esta colonia el agua de verdad es muy rica en sales, súper rica en sales. Sin mentirles, el plato donde toman agua, bueno, ya he dejado de hacerlo porque lo he notado. Hemos tenido ya muchos casos de urolitiasis, pero el platito donde se les ponía el agua a los gatos, literal ya quedó manchadito alrededor, así como con salecita blanca. Entonces nos hemos dado cuenta que el agua en la colonia, cuando la tomas de la llave, es muy salada, no tiene muchas sales. Entonces ahí sí tienes tú que cuidar, si vives en una zona así, preferir darles agua de garrafón, siempre. Entonces necesitamos cuidar también esa parte. Hay veces en que el agua no les gusta, ¿no? Y tú no lo notas y no lo percibes porque pues es agua,
pero ellos sí perciben los sabores o sí perciben los cambiecitos en ese tipo de cosas. Entonces hay que ver el tipo de agua, hay que ver el tipo de plato en el cual se los están ofreciendo. Hay veces en los cuales los periquitos tienen que tener un plato muy específico para el agüita o se los tienes que poner en el otro extremo porque como son bastante suciecillos, si se los pones muy cerca de la comida, le van a empezar a tirar sin querer, ¿no? No es como que digan, voy a ensuciar mi agua, ¿no? Así comen como pericos, ¿no? De hecho, a ti cuando ensucias mucho la mesa, es una frase muy típica de abuelita, de mamá, ay, comes como perico, porque avientas todo por todas partes, pues natural en ellos. Entonces va y picotea y ya le tiró toda la cascarita o todo el residuo de comida al agua, entonces ya va al agua y dice, pues ya está sucia, ¿no? Es como si a lo mejor ustedes están tomando su vaso de agua con la hamburguesa al lado y ya le cayó un pedazo de pan y un pedazo de jamón y un pedazo de lechuga y el pedazo de cebolla. Entonces vas a ver el agua, difícilmente te la vas a querer tomar, vas a decir, pues mejor ahorita. Entonces hay que ver todos esos factores, ¿no? Pero si come muchas frutas y verduras, lo están consumiendo a partir de la del alimento. Entonces, va a ser difícil que los veas tomar agua de bebida en abundancia, porque ya la están compensando con la del alimento. Dice acá, Areli, que se enfermó por tomar agua de horchata fría. Sí, pues sí, te enfermas ahorita, más que está haciendo un montón de frío, pues al final del día paralizas también todos los cilios ahí en la garganta, por consecuencia que te enfría todo el cuello. Dice, yo les doy agua de garrafón y aún así hay marcas blancas. Yo te recomendaría que revisaras esa agua entonces del garrafón. Mídele salecitas. Hay unos kits muy sencillos, muy económicos que son para pecera, que te miden la parte de sales. Entonces, mídesela a ver si no hay por ahí algún problema, no sé si sea de establecimiento o sea de tienda, pero habría que checar porque no es tan normal que te deje así la marca tan marcada. En mi caso sí es una marca súper, súper evidente. Hay veces en las cuales, bueno, se va desgastando un poquito el material del plato o algo así y es apenas perceptible, pero esta sí es súper, súper evidente. Cualquier topper que se quede con agua, así se queda manchado. Entonces hay que revisar. Sí, claro, el agua de horchata es buena, muy buena, en cualquier presentación. Sale, entonces limpia, les decía, hay especies mucho más quisquillosas para esto. En producciones, pues por lo regular los animales van a tomar agua. Areli, cuidado, pero ya estás bien. O sea, como tú terminaste, por el agua de horchata, ya. Agua de frutas de la Michoacana. Tenía otra cosa, yo creo. Espero que haya sido por el frío y no porque te generó diarreas o cosas así. Les digo, limpia. Hay animalitos que son menos quisquillosones y se la van a tomar aunque tenga residuos de otras cosas, pero hay otros que no. Por ejemplo, los gatos, ¿no? Los gatos son animales súper payasos para tomar agua. De por sí son malos consumidores de agua, en su mayoría. En su mayoría son malos consumidores de agua, pero muchas veces es porque nosotros no ponemos atención a sus necesidades. O sea, son animales que de entrada, si ya le ensució el perro, y eso yo lo veo, aquí tengo 5, y créanme que los 5 son así. Si ya le tomó el perro al plato, ya no quieren. Y empiezan a darle vueltas al plato y se acercan como a leerlo y te voltean a ver como de si estás viendo que ya está asquerosamente babeado o no te das cuenta. Y te empiezan a maullar como de, tengo sed, ¿eh? Sí, tengo sed. Entonces, ya hasta que vas, les lavas el plato y les vuelves a poner agua, entonces ahora sí llegan todos bien felices, como hasta que este entendió, ¿no? Entonces, sí, son muy payasones, tiene que estar súper limpia. Hay veces en las cuales tienes incluso que recurrir a fuentes, ¿no? A los gatos les gusta mucho el agua en movimiento. O sea, hay gatitos que si no ven que cae el agua así tal cual, no toman, ¿no? Afortunadamente mis hijos no son así, pero sí conozco gatitos y he conocido gatitos que te dicen es que
se sube al fregadero o se sube al lavabo cuando estoy lavando los trastes o cuando me estoy lavando las manos y empieza a tomar del agua que está cayendo. Se la pongo en su plato y ya no quiere. Entonces, son animalitos que requieren en muchas ocasiones de este tipo de implementos. Y le tienes que poner su fuentecita, porque si no está corriendo el agua, entonces no se la va a tomar. Y al rato vienen los problemas con los urolitos, o al rato vienen los problemas con las deshidrataciones, en fin. Entonces, hay animales mucho más quisquillosos para tomar agua que otros. Incluso en no convencionales también me ha pasado, ¿no? Los cobayos, yo que en su momento he tenido cobayos, yo siempre les recomiendo que si los van a tener desde bebés, los acostumbren a tomar en los bebederos que son como el que tiene aquí el cerdito, de los que son como de boquita, de boquilla. Porque si tú los acostumbras a que sea a partir de plato, el animal se lo va a tomar, pero a veces no en suficiente cantidad, porque es muy sucio. También el cobayo para comer es muy sucio y va a llenar de todo alrededor, de la comida y de los residuos y demás. Entonces ya cuando quiere acercarse a tomar agua, pues como ya no le parece tan apetecible y ya no se la toma. En cambio, ya con la botellita, pues tú mantienes aislado de todo ese efecto secundario a que coma y ya solamente va a tener el agüita fresca, ¿no? Fresca y limpia. Siempre estárselo cambiando, por supuesto, no es como que diga, bueno, pues le va a servir su contenedor de 1 litro y en un mes veo cómo va. No, tiene que ser también fresca, tenemos que estársela renovando, a veces sí, ni modo, no tienes que estarle cambiando diario el plato, pero es que hay veces en las que si no, pues no se lo toman igual, ¿no? Entonces, checar también el tipo de contenedor, en fin, todos estos factores. No que dicen acá, no quería exactamente que la tomase, pero y una tal vez. Que a mi gata quiera tomar directamente del grifo. Eso, lo que te comento, o sea, realmente ahí ya son comportamientos individuales, pero no raros en un gato. Es bien común que no les guste el agua estancada, que no les, para ellos esa ya es agua estancada. La que está en el plato, hay muchos gatos que la ven como de, pues yo no voy a tomar de ese charco que tú me das, yo quiero que sea agüita, que esté cayendo, que esté fluyendo y que esté fresquita y recién producida prácticamente, ¿no? Aunque venga de otro contenedor. Entonces sí, hay gatitos que son así. En ese caso, cuando son gatitos, yo te recomendaría, Areli, que sí le buscaras la parte de darle una fuentecita, porque si no, después vas a estar batallando con el hecho de que no esté consumiendo las cantidades adecuadas de agua. Ven que se estanca el agua de la lavadora y se la empiezan a tomar. Ay, ni me digas, acá una Bull Terrier que tenemos, bueno, ahorita no está acá, está viviendo en el consultorio ahorita, pero igual, o sea, veía el agua con cloro y fabuloso, y ahí iba, se la tomaba, y como toda mensa. Pero no sé, ahí sí, no sé qué sea lo que les guste a los perros, pero cuando a veces perciben o esa sensación de jabón o esa sensación como del sabor, no sé si el sabor al jabón les agrade, pero sí, algunos perros también yo he visto que hacen esa parte. Es cierto que a los gatos no se les debe dar de esos platos que son compartidos con agua y con comida. Sí puedes, no hay tanto problema. Nada más sabes qué es lo que pasa, que se recomienda que en ellos siempre tengan como más separadas sus áreas, ¿no? De tanto la parte de área de comida, área de agua y área de pipí popó, que siempre estén como muy separadas unas de las otras, principalmente. Y eso también como con fines de mantenerlos activos, porque a veces cuando tienes a los gatos sin tanta actividad, de por sí son animales flojos, o son de esos animalitos que corren 3 minutos y ya se quedan dormidos 8 horas. Entonces son animales de por sí flojos. Y si además de eso está teniendo todo tan cerca, se vuelven todavía más. Entonces, por cuestión conductual y por cuestión de que le des esa facilidad de ir a buscar a un lado la comida y a otro lado el agua, es que se recomienda que de preferencia los tengan separados, pero fisiológicamente hablando no es que haya algún riesgo o alguna situación que les genere algún conflicto de tener, porque ellos sí son muy limpios para comer.
Ellos son muy, muy delicados o muy sutiles, la mayoría de ellos agarran el bocadito, lo trituran, se lo pasan, ¿no? No andan como ahí desperdigando migajas o moronas por todos lados. Eso sí, ya cuando ven que quedan 3 croquetas, el plato ya está vacío, ¿no? O más, a veces a mí me dejan el plato vacío como con medio plato y ya quieren otra vez nuevo. Sí, su fuentecita. No, no, no coman, no tomes fabuloso, ya falta una semana. Mi gatita convive con un hurón y cuando el hurón se acerca a tomar agua de su plato, se va y tira el agua después. No le gusta entonces que vaya el hurón a ensuciarle su plato con su olor huronesco. No, les gusta el agua con jabón. Ay, sí, no sé por qué, qué tendrá. Obviamente no voy a probar el agua con jabón como para saber qué es lo que les agrada, pero de que algo tiene ese tipo de ingredientes, los detergentes o el cloro o el fabuloso, algo tiene, porque a algunos sí les llama la atención. No, Aldo, tampoco el cloro. Una semana. Y siempre se quieren tomar el agua de las tortugas. Ese comportamiento, Axval, sí es menos común que les agrade un sabor estancado o un sabor como ya de días, ¿no? Porque al final del día quieras que no, a menos que tenga filtro, se me ocurre que a lo mejor si tienes un filtro, porque eso sí es lo que suele pasar en las peceras, como está el filtro y está aventando las burbujitas todo el tiempo, eso a veces a los gatos también les gusta. Entonces, por eso van y a veces se asoman a las peceras y empiezan a tomarlo de ahí. Pero si a lo mejor es una pecerita o es un estanquecillo que lo tienes sin mucho movimiento, ahí probablemente sea alguna otra cuestión lo que les está llamando la atención. ¿Les afecta algo en su orina al tomar agua con fabuloso? No creo, pero yo creo que una buena diarrea sí se llevan, si no están como habituados, ¿no? Porque sí podría llegar a generarles una buena diarrea. No sé si haya, le voy a preguntar a algún amigo que sea químico, si hay alguna sustancia del fabuloso que pudiera absorberse y volverse tóxica para el animal. La verdad es que no sé, porque ven que de por sí el fabuloso y el cloro y todos esos productos de limpieza te sugieren que no los ingieras, ¿no? Te sugieren que no lo bebas y que si lo bebas vayas luego al médico. Pero quiero pensar que es netamente por una cuestión de que te puede generar una diarrea impresionante, más de que porque exista algún químico que se absorba, con excepción del cloro, que ese sí te va a irritar muchísimo y ese sí te puede generar un daño importante en la mucosa. Según yo, los otros no deberían tener una sustancia que se absorba y fuera tóxica. Bueno, podría ser que sí, pero hasta donde yo sé, la orina no, solamente es la cuestión de aparato digestivo. Ok, bueno, continuando con esto, y ya para finalizar, entonces vamos a tener tanto factores internos como factores externos asociados. Dentro de los factores internos, vamos a resumir básicamente la condición corporal del animal. Si es un animal gordito, por lo regular tiende a reducir consumo. Si es un animal flaquito, por lo regular tiende a aumentarlo. No es una regla 100% fija, porque lo que ya comentamos alrededor, pero fisiológicamente así debería funcionar. La cinética de paso, es decir, la velocidad con la que llega el alimento al estómago, con la que llega al duodeno, y las señales que se van dando en el camino también intervienen en el comer o dejar de comer. Actividad ruminal, que va de la mano, la velocidad de consumo, que esto también va de la mano con la parte de la cantidad de masticadas que debemos dar. ¿Se acuerdan que una vez platicábamos de eso? Técnicamente, cuando nosotros masticamos, empezamos a generar señales tanto al cerebro como al estómago para que se preparen de que va alimento que hay que procesar. Para que nosotros generemos esa señal con suficiente velocidad entre el estómago y el cerebro, deberíamos estar masticando por lo menos unas 15, 20 veces el alimento, de masticarlo, masticarlo, masticarlo y deglutimos. A veces, cuando esta masticación no se da y empezamos literal a pasarlo, 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 el estómago se llena, pero ya tardó en llegar la señal al cerebro. Yo ya me atraganté, yo ya me di una comilona y mi cerebro apenas está asociando que ese estómago ya está saturado.
Y entonces cuando viene ay Dios, creo que comí muy rápido, no sé si les ha pasado. Entonces necesitamos también controlar la velocidad de consumo, porque dices, creo que debía haber dejado de comer hace 3 hamburguesas y ya lleva 7, ¿no? Entonces es velocidad de consumo, también otra cosa muy intrínseca del animal que debemos en la medida de lo posible controlar. Es por eso que también se ha buscado dentro de la parte mercadotécnica, por ejemplo, en perros y gatos, controlar los tamaños de las croquetas, ¿no? Y existen los que son de raza pequeña, existen las croquetas más grandotas, que son para raza grande, gigante, que tienen la intención de que le cueste un poco más de trabajo al animal masticarla o triturarla y consumirla. Incluso para los labrador también hay un tipo de croqueta muy específica que maneja la marca Royal Canin, que lo que tiene como característica es el que sean unas como donitas. Las croquetas que son para el labrador son como si fueran donitas chiquitas, o sea, hagan de cuenta una croqueta pero con un hoyito en el centro. Y la intención que tiene esa croqueta es que al momento de que llega al estómago y tiene contacto con los jugos gástricos y con todo lo demás, con el líquido que está en el estómago, se van a distender como si fuera una palomita, ¡pac! Se distienden, se llena de agua y entonces genera una mayor sensación de saciedad, más rápido a que consumiera unas croquetas convencionales que por lo regular son más compactas y tardan más en distenderse y generar este efecto a nivel cerebral, ¿sale? Entonces eso tiene que ver también con la parte de la velocidad de consumo. La capacidad estomacal y ruminal, ¿no? Decíamos los gatos, los caballos, comen menos menos por comida, porque tienen un estómago pequeño, se llenan rápido. Ajá, igual como en las competencias de comida que se comen, no sé cómo lo logran. Metabolitos, ¿no? La producción de metabolitos, la especie, ¿no? Los animales, qué especie sea, algunos tienen más apetito que otros, las razas también influyen. Lo que les decía, hay razas muy remilgosas, que como no hablo por todos, sino más bien hablo por tendencias pero los chihuahueños, los yorkies, los pomeranian, los pudulzoides son súper remilgosos en su mayoría para comer. En cambio, un golden, un labrador, un bulldog, un bull terrier, son pero de súper buen diente, ¿no? Entonces, necesitamos también ahí nosotros saber qué diferencias puede haber en cuanto a raza. Los pesos de los animales que van de la mano con la condición corporal, si son hembras o machos, a veces las hembras tienden a tener mejor consumo voluntario que los machos, la genética del animal, hay animales que están súper más que diseñados para engordar, ¿no? Como las razas de carne, a diferencia de las razas de leche, que son un poquito más moderadas. Los estados fisiológicos, si es una hembra gestante, si es una hembra lactante, si es un animal en crecimiento, y el estado de salud, por supuesto. Si es un animal enfermo, definitivamente no va a comer, no va a querer absolutamente nada, a veces tampoco ni siquiera tomar agua, y es cuando ya tienes que considerar otras medidas. Ajá. El estado fisiológico también influye esta parte, ¿no? Porque aunque les decía que a veces las hembras suelen comer más durante el embarazo, va a llegar un punto en el que por más que quieran ya no pueden, ¿no? Porque ya traen aquí una bola de pequeños parasititos empujándole el estomaguito que ya no le permite de por sí chiquito y ahora más compacto por todo lo que hay aquí adentro, comen bien poquito. Entonces necesitas dietas súper concentradas en energía para que aunque coma unas 20, 30 croquetas, esté consumiendo una buena cantidad de energía. Bueno, esta parte ya la vimos, que es la parte de que los animales seleccionan, aprenden a seleccionar. La limitación física del mismo rumen, si se distiende, si velocidad, la cantidad de osmolaridad, las hormonas. Ajá. Esto se los va a pasar, de todos modos, el resumen para que ustedes lo puedan revisar, aunque si se dan cuenta es como también en compendio lo que ya platicamos atrás. La producción de ácidos grasos volátiles, que es lo que pasa cuando se incrementan estos niveles de ácidos grasos volátiles, se reduce el consumo voluntario.
Estados fisiológicos, los animales suelen comer más cuando crecen que cuando están en mantenimiento, por obvias razones, están ganando tejido, más cuando están lactando que cuando están en épocas de mantenimiento, obviamente porque la producción láctea es una fase en la cual se demanda un gasto energético impresionante y menos en gestación que cuando están en mantenimiento por esta razón, ¿no? Cuando vemos hembras así de gordotas que ya están a punto de explotar por sus crías, implica que el rumen perdió muchísimo espacio. Entonces tiene hambre y necesita comer porque trae otros 2 bichos acá, pero la capacidad que le da física su cuerpo para poder consumir más alimento le reduce el consumo voluntario. Así, Aldo, 2. De todos modos, no notes mucho, ¿eh? Acuérdate que esto se los voy a pasar para que ustedes lo tengan ahí. No se espanten, pero sí necesitamos terminar este tema hoy. ¿Sale? Ok. Ya vimos eso. En rumiantes, otra cosa, les decía, el ganado cebú es mucho más tragón que el europeo, por obvias razones, pues son de carne, necesitan ganar mucha masa muscular. Las vaquitas de leche, por lo regular, si ustedes ven, son mucho más estéticas, más delgaditas. Las tasas de fermentación también se modifican, algunas fermentan más rápido que otras, por lo tanto, algunos son mucho mejores aprovechando y produciendo AGVs que otros. Y dentro de las razas lecheras también existen ciertas diferencias. Las Holstein, por ejemplo, tienen mayor consumo de materia seca que las Jersey, ¿no? Que tienden a consumir menos cantidad de materia seca. Condición corporal, las gordas comen menos que las flaquitas, ¿no? Tanto por limitación quimiostática como física. Las que son gorditas no porque estén gestantes o porque estén timpanizadas, sino simple y sencillamente gorditas, pues por lo regular también van a tener menor capacidad física para soportar el alimento. En el caso de animales no rumiantes y factores internos que afectan la selectividad o la elección o el consumo voluntario, también tiene que ver con los sabores. En el caso de los gatos, se sabe que tienen una preferencia o una afinidad por los sabores que son ácidos o por aquello que sea ácido, y los perros por aquello que sea dulce. Sin embargo, también existen sus excepciones, por supuesto. En el caso de los gatos, recordar que la capacidad estomacal es pequeña, no es limitada, no les cabe mucho, y en los perros puede llegar a acumularse hasta un total de 4 litros, ¿no? En los perros de raza grande, no crean que en un chihuahueño, perros de raza grande pueden aguantarte hasta 4 litros. Un perro de raza pequeña, un chihuahueño, un pomeranian, un yorkie, aproximadamente 400, 500 mililitros les podría caber en una sola comida si tú les permites comer lo que ellos quieran. La raza, con los labradores, que ya les decía, tienen esa resistencia a la leptina, tienen o suelen tener un consumo voraz. No hay la regulación de la leptina sobre la saciedad y por ende el animal puede estar come y come y come y come. Y otros conceptos nada más que tenemos que considerar cuando se habla de consumo voluntario son estos 2. El primero es la neofobia. La neofobia es un miedo que tienen los animales infundados a la vida. No, no es cierto. Es un miedo al consumo de nuevos ingredientes. Ajá. Hay animales que por naturaleza suelen ser neofóbicos. Por ejemplo, las aves o por ejemplo los gatos. Son animales que están muy acostumbrados a un estilo de dieta y si tú desde pequeños los acostumbras así, en cuanto tú les generes el cambio, los estresas un montón. En aves es mucho más marcado, ¿eh? En aves, por ejemplo, que toda su vida han consumido semillas y sobre todo la de girasol, eso es como el pan de todos los días de los que se dedican a aves de ornato. Los propietarios que toda la vida le han dado semilla de girasol. Cuando te das cuenta que la semilla de girasol es prácticamente no nutritiva, los engorda fácilmente y, ajá, exacto, les genera una adicción, entonces venir a hacerle un cambio de golpe los estresa muchísimo. Nos ha tocado ver loritos y sobre todo loros o pericos
que les quieres hacer el cambio rápido, que no es lo ideal, por supuesto aquí, de hecho, por eso la misma diapositiva lo dice, consumo en pequeñas cantidades, hacer una transición suave, porque si tú quieres de golpe quitarle la semilla de girasol, o sea, si tú erróneamente no tomas en cuenta que el ave es un animal neofóbica y le dices al dueño, híjole, ¿qué cree, señor? No, su semilla de girasol es lo peor del mundo que usted le puede dar a su loro, le voy a recomendar este producto buenísimo, que son pelletcitos, que son croquetitas para loro, súper diseñadas, que son de Masuri. Mire qué bueno, mire qué hermoso, lléveselo por favor. En cuanto tú le generes ese cambio al loro, el loro te va a odiar, o sea, literal te va a odiar. En algún momento sí llegamos a ver que una de sus compañeras que llevó la materia de no convencionales, le hizo el cambio casi radical, ¿no? De cambiarle el pellet y la combinación de frutas por la semilla de girasol. Y nos dices que creo que lo estoy haciendo mal porque el loro no era agresivo y yo me acercaba a él y pues se dejaba tocar y se dejaba agarrar y se dejaba pues hacer algunas cosas, ¿no? O sea, me refiero a que le agarrara la cabecita o que ella metiera la mano para cambiarle el plato y todo. En cuanto le hizo el cambio, me dices que me avienta el picotazo, se la pasa gritando todo el día, te acercas a la jaula y avienta el picotazo a ver si te alcanza, tira el plato, así lo saca volando, de que no quiere eso. O sea, son animales que se estresan muchísimo ante los cambios. Entonces, esta enofobia es algo que nosotros tenemos que controlar desde el punto de vista etológico para generarles el menor impacto emocional posible. Consideren, sobre todo loritos y sobre todo gatos, son súper neofóbicos al momento de alimentación. Entonces, ¿cómo se hace la transición? Tienes que ser de entrada muy paciente, Miguel, súper paciente. Si estás súper acostumbrada a la semilla de girasol, o bueno, a las semillas que quiera o que tenga, primero habría que ver si realmente necesita la transición. Yo les pongo el ejemplo de la semilla de girasol porque realmente las semillas que hay es la que menos beneficios tiene con respecto a las otras. Además de que se vuelve adictiva, tiene muchísima grasa y entonces son animales que tienden a engordar muy fácil. Pero si a lo mejor es una mezcla de semillas, que de esas que luego, por ejemplo, tienen níger, avena, alpiste, mijo, en fin, realmente yo no vería mucho la necesidad de hacer una transición brutal, ¿no? A veces ahí lo que se recomienda dentro de la transición es que empieces utilizando frutas muy llamativas. Las aves son animales que identifican muy bien los tonos cálidos, los rojos, los naranjas, los amarillos. Entonces comienza con frutas que tengan ese tipo de tonalidades, sandía, mango y que tengan sabores ricos. El mango les suele gustar mucho. Entonces ponle ese tipo de frutas que tengan colores cálidos, rojos, amarillos, naranjas, para que empiece como a llamarle la atención el color. Una vez que pruebe el color y la pruebe, que pruebe el sabor de la fruta, ya tú te vas a ir dando cuenta cuál es la que le va gustando más. Y cuando ya tengas como tu top 5 de la ninfa, ya puedes como empezarle a incluir pedacitos más grandes. A veces tienes que empezar con cachitos muy pequeñitos. O sea, un cachito súper chiquito de mango y se lo pones ahí a un lado de la comida. Y ya, a lo mejor va a ver, lo va a tocar, lo va a picotear y ya a lo mejor tú ves que sí le agrada, ¿no? Y que lo recoge y que a lo mejor ahí se lo come y ya. Empiezas con cachitos muy chiquititos, muy chiquititos. Después de eso, si no le gustó ese, pruebas otro. Dices, bueno, ¿qué otra fruta podría tener que el que tenga esos colores? Ah, pues ahora me voy a ir con la papaya, que es naranjita. Le pones un cachito de papaya. Si esa tampoco le gusta, pues te vas con fresas, por ejemplo. Las fresas también nos funcionan muy bien en ellos. Va a salir un poco más caro, por supuesto, pero es un color muy llamativo y es un sabor que les suele gustar. Y así hasta que encuentres como su top 5 de frutas para que tú ya sepas que esas invariablemente le agradan. Y a partir de eso vas metiéndole 2 cachitos junto con las semillas, 3 cachitos junto con las semillas. La idea es nunca quitárselos, eso sí. No le puedes quitar así de golpe las semillas. Se las tienes que dejar, pero más bien le tienes que dejar la semilla
más lo que tú quieres que empiece a probar. Porque si no, te va a pasar lo que a Monse. Si le pone primero la frutita y no le da las semillas, no va a querer comer hasta que no le dé la semilla. Entonces es como darle lo que sabes que siempre quiere, que es la semilla, y después de eso le ofreces lo que tú quieres que empiece a probar, como para virarle ahí. Es como un poco de psicología inversa con ellos, ¿no? ¿Quieres tu semilla? Órale, pero también quiero que pruebes esto. Y ya ellos como que van probando, ¿no? Pero necesitan tener como esa seguridad de que están ahí sus semillas. Entonces no puedes hacerlo así de golpe. Siempre vas a tener que tenerlas ahí. Lo que puedes hacer es incorporarle los nuevos ingredientes e irle quitando de poquito en poquito las semillas, pero no de golpe. Acá nos comenta Ulises que tuvo un caso de tucán, que solo comía papaya con alimento para pollo, como 2 meses en meter. Sí, a veces te tardas muchísimo. Huevito con pinkies. Oh, pero sí se veía mucho la neofobia cuando veía la comida que no era la de siempre. Sí, 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 muchas gracias, Uli, por compartirnos esa historia. Sí, a veces sí te tardas un montón, a veces sí tienes que ser súper paciente, a veces tienes que dejar ahí el pedacito de fruta, que obviamente tienes que ir cambiando, no crean que aleje el mango, ya lleva 3 semanas ahí el mango y nomás no lo quiere, no, tienes que estarle poniendo ahí los nuevos pedacitos de poquito en poco. A veces se va a enojar, a veces literal te puede hacer como berrinche, pues tienes que ser bien paciente. Por eso te decía, Miguel, tienes que ser bien, bien paciente. Pero sí, sí, sí se puede. Entonces, déjale sus semillitas y vele poniendo ahí poquito en poquito las frutas, identifica su top 5, ve poniendo en una lista. Te digo, por lo regular les gustan las de esos colores, pero pues ve tú ahí también viendo qué tienes disponible, qué podrías estarle comprando, y ve probándole de una en una, y así te la llevas toda una semana, a lo mejor al 5.º día ya la acepta. Y en los gatos, fíjate que en los gatos, Karen, hay una cuestión bastante radical en ese sentido, porque, y es justo lo que a veces nosotros como médicos les recomendamos de perros y gatos, desde que está bebé el gato, acostúmbralo a que pruebe diferentes texturas, diferentes sabores de croquetas, diferente de todo. Porque si tú no lo acostumbras desde bebé a eso y un día, por la razón que tú quieras, se te enferma y necesitas darle croquetas especiales o de prescripción, el gato no las va a querer. Y te vas a meter en un problemísima importante porque entonces ahora, ¿qué hago para que se coma, por ejemplo, las que son para problema renal? Y de hecho me pasó hace no mucho con un gatito que tenía insuficiencia renal, que ahí sí considero que fue una parte de esos fracasos que dices, pues por más que intenté no pude, porque el gato venía acostumbrado a comer toda su vida un producto. Se enferma de insuficiencia renal, la dueña le quiere empezar a dar las croquetas de renal y se las escupía, ¿no? Y pasaba 1 o 2 días que comía una nada. Me decís que no quiere comer, no quiere comer. Y probamos con las latas y nada, como no estaba acostumbrada a los enlatados, no le gustaba para nada. Dice, pero le doy pollo y sí lo quiere. Entonces, hacer una dieta para un insuficiente renal con puro pollo, pues es imposible. Yo necesito limitar fósforo y necesito limitar proteína. Y como el gato no estaba acostumbrado a nada diferente, pues llegó un punto en el cual fue de que coma lo que quiera. O sea, literal fue que coma lo que quiera, porque de verdad era imposible que el gato consumiera una dieta específica, pero obviamente si a lo mejor te podía haber sobrevivido unos 4 o 5 meses más con el problema, pues le vas a dar más rápido en la torre al riñón. Entonces, por eso es ideal que si ustedes tienen a los gatitos desde bebés, los acostumbren lo más posible a todas las texturas, a que no se espanten o no les genere estrés, que a lo mejor un día le diste una marca de croquetas y al día siguiente le diste de otra, que de pronto llegue a probar otro tipo de productos u otras marcas, para que sea más fácil que si tú tienes que cambiárselo por enfermedad, pues no le genere este estrés y deje de comer, porque si deja de comer, se descompensa muy rápido. En zanahorias, sí, también luego les gustan las zanahorias. Ahí sí les recomiendo nada más que las lleguen como a poner a cocción un poquito. Depende de cada una, ¿no? Pero a veces yo sí en esos animalitos o la picas muy bien o la ablandas un poquito
y ya está. Hay algunos, tenemos también amigos que se dedican a la parte de cría de aves, que tienen periquitos australianos y todo esto, y lo que luego ellos hacen es como hacer como una especie de molidito, como un molidito, así súper finito. Luego les voy a compartir un video que les evitas el poder seleccionar, pero como está mezcladito con otras cosas que les gustan mucho, como las semillitas, pues no les queda de otra y sí o sí lo prueban. Les voy a pasar ahí luego un videito. Ajá, también lo que dice Violeta, igual lo que dice Mariana, a algunos les gustan más las verduras, a lo mejor podrías probar con verduras, a ver si te va mejor que con las frutas, y no está mal, o sea, realmente ellos pueden llegar a comer frutas, verduras. Esta ya la habíamos contestado, la de Monse, la de Unli. Mi hámster, si no le doy manzana o zanahoria, no come nada más. Híjole, sí necesitaría semillitas en su dieta, pero pues bueno, tampoco es como que sean los dos peores ingredientes del mundo. A lo mejor puedes igual hacer con él como pequeñas introducciones, excepto por la del girasol, porque ahí sí te va a dar mucha lata, pero podrías a lo mejor introducirle granitos de maíz o granitos de avena, granitos de elote, bueno, de elote del maíz, de trigo, cositas así, a ver si los va aceptando como para complementarle un poquito más ahí la dieta. Entonces, bueno, ahí ya vimos la parte de neofobia. El otro concepto es la parte del efecto hedónico, ¿no? El efecto hedónico es cuando el animal consume un alimento por placer, que es lo que nos pasa a nosotros cuando comemos nuestro alimento favorito, sea o no nutritivo. En la parte del efecto hedónico no tiene que ver necesariamente con la parte nutricional, porque a veces el ingrediente o el alimento que a nosotros más nos gusta no suele ser el más nutritivo del mundo, ¿no? Entonces, hay animales que también tienen como un ingrediente o un alimento más favorito que otro, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el picadillo y me encantan las enchiladas verdes. Yo podría comer picadillo de enchiladas verdes toda mi vida, pero pues yo sé que pues no voy a sobrevivir de puro picadillo de enchiladas verdes, pero ese tipo de alimentos a mí me genera un efecto hedónico. En casa seguramente todos tienen un perrito o un gatito que tiene algún ingrediente que tú dices, no manches, es que yo saco el jamón del refrigerador y el perro así ya está encima de mí, moviendo la cola, brincando, saltando, jugando, y sacas cualquier otro ingrediente y pues a lo mejor te verá y te dirá, a ver, ¿qué es eso? A ver, déjame probar, pero no se emociona tanto. Entonces, hay ingredientes o hay alimentos que pueden producir un efecto hedónico en los animales. Y por lo regular, nada más hay que tener cuidado de no abusar en la cantidad de este tipo de ingredientes, ¿no? O sea, que tampoco sea lo que le genere la saciedad. Muy sí, las enchiladas verdes de ahí de la PAC están buenísimas. Dice acá, le compré uno diseñado y se lo pongo, pero me deja la porción entera, ni siquiera las semillas de girasol, hasta te las avienta. ¿Y ya has probado así como con las semillitas individuales? Dices que sí, ¿no? Creo que sí. Sería la otra alternativa, o intentar tal vez con pelletcitos, se me ocurre. Sí, Aldo, también no necesitan tanto heno como un cobayo, como un conejo, como una chinchilla, pero sí te funciona para el desgaste dental. Podrías tal vez probar también empezar con esa parte. Las galletas Marías, casi ninguna semilla. Bueno, ese sí es un reto también bueno. Déjate checo algunos productos que te podrían servir y te los mando por correo. Ajá. Come más comida para pollos. A lo mejor podríamos tratar de balancearlo e intentamos ahí darle algunas otras alternativas a tu hamstercillo. Bueno, palatabilidad ya la habíamos comentado la vez pasada, que era como esta sensación al paladar, olor, paladar, ¿no? Que al animal le encante. Y esta palatabilidad nosotros también la podemos medir, ya casi acabamos. Ya la podemos medir a partir de unos tests, obviamente en humanos es bien fácil que te hagan un cuestionario y te digan, ¿te gustó? Del 1 al 10, ¿qué tanto? ¿Te lo volverías a comer del 1 al 10, qué tanto? En fin. Entonces, en el caso de los animales, lo que se suele hacer son test o pruebas basadas en expresiones, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven esta imagen,
O sea, ya les está diciendo de entrada, ustedes dirían, ¿le va a gustar o no le va a gustar? ¿O le gusta o no le gusta? O sea, desde la carita, tú luego te das cuenta si al animal le genera una reacción o le genera un cambio en la expresión. Y hay muchos animales que son súper, súper expresivos. Entonces hay que tener ahí en cuenta esa parte. El tamaño de los clústeres, que son la parte de las lamidas o mordidas que le da el animal a lo que tú le estás dando. Por ejemplo, en el caso de aquí abajo, que el cerdito está ahí consumiendo el pastel y vean, o sea, de entrada la cara en la expresión y de entrada así cómo se atascó al dar la primer mordida. Eso también cuenta. Hay animales que son como más desconfiados y más nerviosos por sí solos, pues sí, y que a lo mejor sabe muy rico y huele muy rico y le va a gustar mucho, pero al principio no se acerca tanto, también es cierto. Pero una vez que lo prueba, si a la segunda ya te lo come con más voracidad, pues significa que le gustó y significa que hay un gusto al consumirlo, una palatabilidad. Entonces, en este caso evaluamos preferencia, aceptación, la apetencia, que tanto le apetece volverlo a comer, y si lo rechaza, ¿no? O si lo rechaza, o sea, hay un rechazo, una neofobia a los alimentos. Entonces, está padre también esta parte, es como la parte de nutrición conductual, que está bonito cómo se combina. Bueno, aquí ya nada más era como para finalizar, qué es lo que tiene que ver con la parte del consumo voluntario. Los cerdos por lo regular es el sabor y el olfato. En el caso del gusto, pues bueno, tenemos nuestros receptores en la boca, ¿no? Que el dulce es para carbohidratos, el salado para identificar la presencia de electrolíticos, el amargo por lo regular es como para sobrevivir, ¿no? Porque identifica sabores tóxicos, y el ácido es mucho más común identificar los sabores ácidos. Sí, chicos, ¿eh? Bueno, nada más chequen, por favor, los que se van ahorita, lo que les voy a dejar de actividad, porque como ya nos dio tiempo de ver bioenergética, les voy a dejar como una actividad para que tengan los conceptos clave, ¿sale? O sea, ahí checan la actividad en el Classroom. Y de hecho, ya para los que nos quedamos, ya nada más era terminar esta parte, que en los externos tenemos la parte de condición climática, la presencia de calor, de humedad, la velocidad del viento, la presentación del alimento, el tamaño de la partícula. Por ejemplo, en rumiantes se recomienda que el corte de los pedazos de pastura que le vas a dar sean de aproximadamente unos 5 centímetros, porque si lo das más grande, mucho más grande o mucho más pequeño, ya no se lo suelen comer. El manejo que tú le des, que no esté echado a perder, que no esté húmedo, que no esté enmohecido, que no esté con basura, ¿no? O con fracciones de cosas que no van con el alimento, también influye. Y otros, sobre todo el súper importante externo, el estrés. Condiciones de hacinamiento, condiciones de agresividad entre ellos, que al final del día los productores lo saben. Si tú tienes animales así de hacinados, que evidentemente no van a comer, jamás te van a ganar el peso que tú necesitas para que la producción sea rentable. Entonces, o le echas ganas a que sean animales que estén lo menos estresados y lo más contentos posibles, o de plano vas a tener pérdidas y mermas en la producción, ¿no? Entonces, también es importante ahí considerar que si hay estrés, el animal no come. Si el animal no come, no gana peso. Y si no gana peso, no produce y por lo tanto no es un animal rentable. Y bueno, aquí ya esto no lo pasamos, que es como lo de las temperaturas, todo ese rollo, y la parte del estrés, ¿sale? Estas diapos de todos modos se las voy a compartir para que ustedes las puedan repasar y las puedan leer. Ya tienen el archivo de bioenergética, entonces ya nada más les voy a decir de ahí qué es lo que yo necesito así súper, que súper dominen o súper controlen respecto a ese tema, ¿sale? Y pues nada, nos estamos saludando la siguiente semana, chicos. Les aviso si la siguiente semana voy a calcular con la doctora Tania, a ver si de pura casualidad me da tiempo de tomar la primera hora del martes para terminar de bioenergética, y para que nos organicemos para verlos en la semana, para darles sus calificaciones y ver quiénes se van a final, ¿vale? Mientras, que tengan muy bonita tarde y nos estamos saludando, chicos. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. Gracias, doctora. Bye. Gracias, doctora.